pesadilla del Salvador, con una tasa de muerte similar a la que podría ser toda una banda, solo que en este caso solo las cometía un solo hombre. ¿Quién fue realmente el Cranky? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. Cranky, cuyo nombre real era Manuel, nació en un pequeño pueblo en las afueras de San Salvador, en El Salvador. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la violencia que azotaba a su país. Desde joven, Manuel fue testigo de la brutalidad de las pandillas que controlaban muchas áreas de El Salvador. La presencia constante de la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 en su comunidad lo llenó de miedo y rabia. Manuel provenía de una familia humilde. Su padre trabajaba largas horas en el campo para poder mantener a la familia, mientras que su madre se encargaba del hogar y de cuidar a Manuel y a sus hermanos. A pesar de las dificultades económicas, sus padres siempre inculcaron en él valores como el respeto, la honestidad y el trabajo duro. Sin embargo, la vida de Manuel dio un giro drástico cuando su padre fue asesinado brutalmente por miembros de una pandilla local. Este evento traumático dejó a la familia devastada y sumida en la desesperación. Manuel, quien era el mayor de los hermanos, se vio obligado a asumir responsabilidades que estaban muy por encima de su edad. La muerte de su padre dejó una profunda marca en Manuel. La sensación de impotencia y la falta de justicia lo consumían por dentro. Comenzó a sentir un profundo odio hacia las pandillas y una sed de venganza que lo consumía. A medida que Manuel crecía, se vio cada vez más involucrado en actividades peligrosas. Se unió a una pandilla local en un intento de encontrar protección y camaradería en un entorno hostil. Sin embargo, pronto descubrió que la vida de pandillero solo llevaba más profundamente en un mundo de violencia y criminalidad. Manuel se convirtió en un miembro respetado de la pandilla, conocido por su valentía y su disposición para hacer lo que fuera necesario para proteger a los suyos. Sin embargo, su sed de venganza seguía latente, alimentada por una injusticia que presenciaba. Un día, mientras estaba en una fiesta de la pandilla, presenció como un grupo de pandilleros de la MS-13 atacaba brutalmente a un joven que se negaba a unirse a su grupo. La escena lo impactó profundamente y despertó en él un deseo de hacer justicia por mano propia. Decidió tomar las armas y enfrentarse a las pandillas que habían causado tanto dolor en su vida y en la vida de su comunidad. Con el tiempo, sus acciones valientes y su disposición para enfrentarse a los pandilleros lo convirtieron en una leyenda en su comunidad. La gente empezó a llamarlo Cranky, un apodo que reflejaba su actitud desafiante y su determinación inquebrantable. A medida que Cranky se enfrentaba a las pandillas, se convirtió en un símbolo de resistencia para muchos en El Salvador. Su valentía inspiró a otros a levantarse contra la opresión de las pandillas y a luchar por un futuro mejor para su país. Sin embargo, el camino de Cranky estuvo lleno de sacrificios y pérdidas. Perdió amigos y seres queridos en su lucha contra las pandillas. A pesar de todo, siguió adelante, impulsado por su deseo de justicia y su firme creencia en un futuro mejor para su país. Cranky se convirtió en un héroe para muchos en El Salvador, pero también fue objeto de controversia y debate. Algunos lo veían como un vigilante que se había tomado la justicia por su mano, mientras que otros lo consideraban un símbolo de resistencia legítima contra la opresión de las pandillas. A medida que pasaban los años, la leyenda de Cranky creció, pero la verdad sobre su vida y sus motivaciones seguía siendo un misterio. Lo que quedaba claro era que su legado perduraría en la memoria de aquellos que habían sido inspirados por su valentía y su determinación inquebrantable. ¿Cómo fue el día en que por fin lo capturaron y lo llevaron a la cárcel? Era un día soleado en El Salvador. La búsqueda de Cranky finalmente llegó a su fin. Después de años de eludir a las autoridades y sembrar el miedo en las pandillas, un operativo conjunto de la policía local y la unidad especial antipandillas lo localizó en una casa abandonada en las afueras de San Salvador. La captura de Cranky fue el resultado de meses de inteligencia y trabajo de investigación. Las autoridades habían estado siguiendo de cerca sus movimientos, siguiendo pistas y recopilando pruebas para finalmente cerrar el cerco sobre él. El operativo para capturar a Cranky fue meticulosamente planeado. Las fuerzas policiales rodearon la casa donde se creía que se escondía, asegurando todas las salidas para evitar que se escapara. Luego, un equipo de fuerzas especiales ingresó a la casa, listo para enfrentarse a cualquier resistencia.
Al entrar en la casa, los agentes encontraron a Cranky en una habitación trasera, aparentemente sorprendido por la rápida acción de las autoridades. A pesar de su reputación de ser valiente y despiadado, en ese momento parecía resignado a su destino. Cranky fue arrestado sin incidentes y llevado bajo custodia policial. Su captura fue recibida con una mezcla de alivio y celebración en El Salvador. Muchos vieron su arresto como un paso importante en la lucha contra las pandillas y la violencia que habían plagado al país durante años. Después de su arresto, Cranky fue llevado a la cárcel, donde enfrentó un largo proceso legal por sus crímenes. Durante su tiempo en prisión, Cranky mantuvo un perfil bajo, sin mostrar signos de arrepentimiento por sus acciones pasadas. A medida que pasaba el tiempo, la figura de Cranky comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva de El Salvador. Aunque su captura fue un evento importante en la historia del país, la vida continuó y nuevas figuras ocuparon el centro de atención. Para algunos, la captura de Cranky marcó el fin de una era de violencia y terror en El Salvador. Para otros, su legado vivió en aquellos que habían sido inspirados por su valentía y determinación. En última instancia, la captura de Cranky fue un recordatorio de que, aunque la violencia puede prevalecer por un tiempo, siempre hay fuerzas del bien que luchan por la justicia y la paz. Su historia, aunque polémica y trágica en muchos aspectos, es parte de la compleja narrativa de El Salvador y su lucha por un futuro mejor. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. ¿Cuáles fueron los 3 hechos que marcaron el antes y después en su vida? Número 1. Asesinato de su padre. El primer evento que marcó un antes y un después en la vida del Cranky fue el asesinato de su padre a manos de pandilleros locales cuando él era solo un adolescente. La tragedia golpeó a la familia con una fuerza devastadora, dejando a Cranky y a sus hermanos sin un pilar fundamental en sus vidas. La muerte de su padre no solo dejó una profunda cicatriz emocional en Cranky, sino que también desencadenó una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. La sensación de impotencia y la falta de justicia que acompañaron el asesinato de su padre llenaron a Cranky de rabia e indignación. Se juró a sí mismo que encontraría a los responsables y los haría pagar por lo que habían hecho. Esta sed de venganza lo llevó por un camino oscuro y peligroso, donde se unió a una pandilla local en busca de protección y camaradería en un entorno hostil. Número 2. Su primera venganza. Después de años de planificación y preparación, Cranky finalmente logró localizar a los responsables del asesinato de su padre y los confrontó. En un acto de valentía y determinación, Cranky logró vengar la muerte de su padre. Sin embargo, esta venganza no trajo consigo la paz que Cranky había buscado. En cambio, lo sumió aún más en el mundo de la violencia y la venganza, alimentando su sed de justicia con cada acto de violencia que cometía. La venganza de Cranky también marcó un punto de no retorno en su vida. A partir de ese momento se convirtió en un personaje temido y respetado en su comunidad, conocido por su valentía y su disposición para hacer lo que fuera necesario para proteger a los suyos. Sin embargo, esta reputación también lo colocó en el punto de mira de las autoridades, que comenzaron a intensificar sus esfuerzos para capturarlo y llevarlo ante la justicia. Número 3. Su arresto y encarcelamiento. Después de años de ser uno de los criminales más buscados en El Salvador, Cranky finalmente fue capturado por las autoridades. Su arresto marcó el final de una era en la que Cranky era una figura temida y respetada en su país, y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida en prisión. El encarcelamiento de Cranky fue un momento de profunda introspección para él, quien finalmente tuvo la oportunidad de mirar hacia atrás en su vida, reflexionar sobre las decisiones que lo llevaron a por el camino de la violencia y la criminalidad. A pesar de todo, Cranky sigue siendo un símbolo de resistencia y valentía para muchos en El Salvador, recordado por su capacidad para desafiar las injusticias y luchar por lo que creía. Su historia es un recordatorio poderoso de las consecuencias devastadoras de la violencia y la venganza, pero también de la fuerza de la determinación y la voluntad de sobrevivir ante la adversidad. Número 4. Encuentro con una víctima inocente. Durante uno de sus enfrentamientos con pandilleros rivales, Cranky se encontró con una joven mujer y su pequeño hijo, que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La mujer, aterrorizada, le suplicó a Cranky que no les hiciera daño, explicándole que ella y su hijo no tenían nada que ver con las pandillas. Este encuentro dejó una profunda impresión en Cranky,
quien por primera vez en mucho tiempo vio el impacto real y devastador de su violencia en personas inocentes. Este evento marcó un cambio en la forma en que Cranky veía su papel en la violencia de las pandillas y lo llevó a cuestionar sus acciones y sus motivaciones. Número 5. Traición de un compañero de pandilla. Otro evento que marcó un antes y un después en la vida de Cranky fue la traición de uno de sus compañeros de pandilla. Después de años de lealtad y camaradería, este compañero de pandilla decidió traicionar a Cranky y revelar su paradero a las autoridades a cambio de una reducción de su condena. La traición de alguien en quien confiaban profundamente dejó a Cranky devastado y lleno de desconfianza hacia los demás. Este evento lo llevó a alejarse aún más de la vida de pandillas y a empezar a cuestionar sus relaciones y su lealtad hacia los demás. Número 6. Reencuentro con un viejo amigo. Después de años de vivir una vida de violencia y criminalidad, Cranky tuvo un inesperado reencuentro con un viejo amigo de la infancia, que había seguido un camino muy diferente al suyo. Este amigo, que había logrado salir de la vida de pandillas y había encontrado una vida estable y pacífica, le mostró a Cranky que había otras formas de vivir y que era posible dejar atrás la violencia y la criminalidad. Este encuentro marcó un cambio profundo en la forma en que Cranky veía su vida y su futuro. Por primera vez empezó a considerar la posibilidad de dejar atrás su pasado y empezar de nuevo. ¿Existe un mundo en donde él pudo haber sido diferente y tener una vida normal lejos del crimen? Sí, definitivamente existe un mundo en el que Cranky pudo haber tenido una vida diferente y alejada del crimen. Si en su infancia y juventud hubiera tenido acceso a oportunidades educativas, apoyo emocional y comunitario, y un entorno seguro y estable, es posible que su vida hubiera tomado un rumbo completamente distinto. En ese mundo alternativo, Cranky habría tenido la oportunidad de desarrollar su potencial de manera positiva, explorando sus talentos y habilidades en un entorno que fomentara su crecimiento personal y profesional. Podría haber encontrado pasiones y sueños que lo motivaran a trabajar duro y alcanzar sus metas de manera honesta y constructiva. En lugar de verse obligado a unirse a una pandilla en busca de protección y venganza, Cranky habría tenido la oportunidad de construir relaciones saludables y significativas con su familia, amigos y comunidad. Habría aprendido a resolver conflictos de manera pacífica y a contribuir de manera positiva al bienestar de su entorno. En este mundo alternativo, Cranky habría sido reconocido por su bondad, generosidad y capacidad para superar los desafíos de la vida de manera constructiva. Habría sido un ejemplo para otros jóvenes que enfrentan circunstancias similares, demostrando que es posible superar la adversidad y construir una vida plena y satisfactoria. Aunque la realidad de Cranky fue marcada por la violencia y el crimen, en este mundo alternativo podemos imaginarlo como una persona diferente, con un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Esta reflexión nos recuerda la importancia de brindar apoyo y oportunidades a todos los jóvenes, para que puedan alcanzar su máximo potencial y construir vidas significativas y exitosas. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.